Bueno, yo creo que lo que es importante para muchos autores, entre los que me cuento, es dar con un título. A veces un título te abre una puerta que ha estado entreabierta, ni siquiera cerrada, y que no te habías dado cuenta de ello. Y creo que el título está muy logrado, no solo porque el libro es breve, sino porque condensa en una serie de lecturas propias y de experiencias propias los aspectos positivos de la soledad. Cuando me di cuenta que salían notas de prensa hablando de lo sola que estaba la gente y de lo mal que lo pasaba, me acordé que determinadas personas en distintas épocas y culturas, solían escoger la soledad deliberadamente para, por decirlo de una manera popular, torearla, enfrentarse con ella y sacar el mejor partido. Y ese creo que ha sido mi caso, porque hasta que uno no está solo consigo mismo en las profundidades, seguramente el agua sale turbia, no sale transparente. La transparencia, como la del diamante, está muy hondo en la tierra y en la experiencia propia. No, no, no hay, hay una observación reiterada a lo largo de sus páginas, a través de la cual yo quiero remarcar y evocar a aquellos maestros y maestras que se han dedicado a la meditación, que han convertido, por decirlo de alguna manera, como yo suelo repetir, accidente en destino. Han convertido el sufrimiento en una forma de redención, han aprovechado el dolor que sentían para ir más allá del dolor a lo que me atrevo a llamar una dulce serenidad o una paz interior inequívoca. Bueno, me gusta mucho y observo además, todo empezó creo que en un paseo por el campo en la finca familiar de mi esposa subiendo a la montaña, que de pronto noté que llegaban a mí sonidos de muy lejos, de kilómetros. Y entonces comprendí la relación entre el ruido y la cerrazón de los tímpanos. Cuando tú estás más allá de los decibelios que pueden soportar, los mismos oídos se cierran para protegerse. Ese es un fenómeno muy urbano que de alguna manera se defiende del ruido de los coches. El cemento, además de las construcciones, es buen transmisor del sonido. Y eso va creando a su vez una especie de insensibilidad a la voz de los demás y sobre todo a la voz de la naturaleza. Por lo tanto, yo en esa situación de percepción a distancia estaba solo en un sitio elevado, en la montaña, y desde luego no era el primero que lo hacía. Entonces me reencontré en mis lecturas e investigaciones con otras personas que habían vivido esa misma experiencia. Pero en ninguna de esas ocasiones yo había leído nada sobre ese fenómeno de los oídos, que cuanto más pueden oír, más silencio hay, más se abren. Otro tanto pasa con la pupila. Cuando tú encandilas la pupila, se estrecha y se hace pequeña. Pero si entra en la penumbra, la pupila se agranda para aprovechar toda la luz que se filtre en esa penumbra. De ahí que toda dilatación interior debe ser leída como circunstancias aprovechables por nuestros órganos, en este caso oídos y ojos. Bueno, el solo hecho de que tú puedas ver o escuchar radio o escuchar música 24 horas al día y que se hayan inventado los audífonos, no sé, no me acuerdo ahora cómo se llaman, lo que te pones para oír, ¿no? Sí, Los eh, auriculares. sí, los auriculares, perdón. Y que puedas estar aislado de los demás es un bien y es una desgracia, porque hay una cantidad increíble de accidentes de gente que cruza la calle con los auriculares puestos y no sabe que no puede percibir el ruido de un coche que acabará arrollándolo. Y así con todos los adminículos, con toda la tecnología que por un lado fortalece la experiencia individual, auditiva o visual, por otro lado nos aísla. Y este aislamiento crea desdicha.
O sea, rompe la eventual relación, rompe el diálogo, la gente se vuelve muy impaciente, muy consumidora de cualquier cosa con tal de tener de encendida la escucha o encendido el aparato, ¿no? Yo creo que básicamente esa dualidad existe. Por un lado son beneficiosos porque tú te pones auriculares de última generación y escuchas un concierto en el momento que quieres, a la hora que quieres, al volumen que quieres, pero bueno, eso mismo te va aislando de la realidad. Y de pronto estás un día sin ellos o los has perdido o tienes que estar en una sala de espera y no estás habituado a leer y nada, entonces te coge una impaciencia, una especie de angustia que es producto de no saber estar con uno mismo, de no emplear el pensamiento a favor de la propia cabeza, sino en contra de la propia cabeza. No, yo creo que es una bendición esto que tú y yo estamos haciendo, el Zoom. Yo estoy dando una clase mensual por Zoom para las dos orillas del Atlántico sobre Cábala y sobre mis libros en general, y es una bendición, es absolutamente maravilloso. Tanto es así que ahora en una hora me tienen que llamar de la radio para hacerme un reportaje sobre este libro y yo dije, no voy a Barcelona. Existiendo los medios que hay hoy, el teléfono, no voy, no tengo que ir a las 3 de la tarde a una hora intempestiva, no, ¿entiendes? No, no por pereza, sino porque hay otras vías de hacerlo que son igualmente positivas y extraordinarias. No, no, yo no me quejo. Eso sí, no ando por la calle con auriculares o como hace nuestro jardinero, trabajo con auriculares. Pongo un poco de música a veces, no cantada porque la voz me distrae, pero pongo música de cualquier tipo y escucho mientras trabajo. No, no, no estoy en contra de la tecnología, estoy en contra de la ausencia de otras vías que llamaré blandas o tradicionales de comunicarse con otras generaciones que fueron, con gente que ahora está trabajando en este campo y que constituyen el diálogo verdadero, el diálogo regenerador entre los seres humanos. Porque es evidente que si no tienes tema de conversación, porque eres un inculto, porque estás muy pegado a las redes y al TikTok superficial, tu posibilidad de dialogar con otro es reducidísima, es breve. Te impacientas, te irritas. El diálogo es el fundador de la civilización occidental, como bien demostró Platón. Si no hay diálogo y no hay diálogo de cosas profundas, hay más dolor. Bueno, la meditación en tu casa o la meditación en un monasterio o una iglesia, es decir, entrar en zonas que tradicionalmente se han dedicado y han cultivado el silencio y que lo favorecen y periódicamente regenerarse en ese silencio, como tú te regeneras con una ducha de agua supuestamente potable y limpia, ¿no? Te regeneras, claro, te refrescas y lo mismo pasa con la mente se refresca con el silencio y con la meditación, no puede estar todo el tiempo en marcha y a velocidades inauditas, tiene que relajarse, lentificar, como el tai chi, ese ejercicio chino cuyo último secreto es la lentitud. Tiene que haber una lentitud en el aprendizaje de la soledad, ¿no? Gradual, hasta que veas el aspecto positivo. Y lo tiene, claro. Bueno, si dices estilo, no sé, lo dices porque notas un estilo. Yo quería que fuera espontáneo y que sea fluido y delicado. Si eso llamas tu estilo, pues me siento orgulloso de ello porque tengo 78 años, llevo muchos años escribiendo y algún día algo me tenía que salir bien. ¿Me explico? Creo que es muy importante el estilo. Te hago una salvedad que muy poca gente sabe. Estilo en griego quiere decir columna. Estilo gráfica, la columna que escribe. Entonces, una cosa tiene estilo cuando se sostiene. Si no, no se sostiene, se deshace en tus manos, resulta farragosa, resulta incomprensible. Tener estilo es tener
en cierto modo, esas columnas secretas que sostienen el texto, que sostienen la página, y que en definitiva cumplen su cometido de una transmisión grata, de ser posible elegante y profunda a la vez. Bueno, diría que he perseverado y que considero todo mi trabajo, desde la poesía a los ensayos, una única y larga meditación sobre la experiencia vital, la relación con los demás y sobre todo, yo creo que es muy importante, en este libro se ve una vez más mi relación como individuo del siglo, nacido en el siglo XX, pero todavía vivo en el XXI, mi relación con las voces de otros siglos, porque yo creo que sin maestros en el campo de la psicología, de la meditación, como sin maestros en el campo de la pintura o de la música, y cuanto más atrás vamos, más grandes parecen, porque los medios con los que contaban eran exiguos, eran muy inferiores a los actuales, y sin embargo, pues era maravilloso todo lo que hacían, un Mozart, un Bach, o un Van Gogh, ¿no? Así cuando más atrás vas, más notoria se vuelve curiosamente la maestría. Menos prisa hay, ¿no? Hay como una lentitud en la creación. Yo considero todo mi trabajo una sola obra, que es un comentario sobre el vivir, que diría Krishnamurti, un comentario sobre la vida y un intercambio, si tal cosa fuese posible, con las voces del pasado, honrándolas y extendiendo su eco a nuestros días. Bueno, yo doy clases privadas, particulares, a grupos hace muchos años. Y esas clases son temáticas. Por ejemplo, la soledad es uno de los temas que tratamos, la amistad otro. Fui coleccionando, espigando de mis seminarios aquellas cosas que congeniaran bien o más o menos bien con el tema central del libro, que era la soledad, la meditación, la búsqueda de uno mismo. Y entonces puedo decir que no es un libro hecho pensado de 0 a 10, sino que es un libro hecho de trozos ensamblados que a la postre pertenecían a una unidad secreta que se reveló una vez que el libro estuvo hecho, ¿no? Y en ese sentido, páginas de atrás, de las últimas que hay en el libro, se escribieron años antes que otras posteriores, y las primeras también. Me ha pasado muchas veces eso, que escribo algo que tiene 2 páginas y al cabo de los años resultó ser el argumento de una novela. Y por lo tanto no tengo nada más que desplegar ese abanico que en su momento yo ofrecí a través de la lengua, cerrado. Por eso te digo, es una sola obra que uno va trabajando todo el tiempo hasta reconocerse en ella como aquello que es único de uno mismo, ¿no? Pero curiosamente, cuanto mejor te parece un trabajo, menos ego tiene, menos te ves a ti mismo, más independiente lo veo. Finalmente yo no inventé la lengua, estaba inventada. Las palabras estaban inventadas, yo las utilicé, las armonicé, las creé, y cuanto mejor me parece es que menos huella hay de lo personal, menos huella hay de lo personal, es transpersonal, como aquel relato o anécdota china y luego japonesa maravillosa, que dice, cuando uno señala la luna con el dedo, tiene que mirar la luna, no el dedo, puesto que lo que está haciendo es señalar la luna. Yo creo que mucha gente señala la luna y solo ve su dedo. Desde el punto de vista colectivo y de los aplausos a las 8 de la tarde o de la noche, dolorosísimo, angustioso, y desde el punto de vista personal fue maravilloso porque me la pasé pintando acuarelas, cosa que hago también a ratos y que me habían encargado y que pueden verse expuestas en el Hotel Alma de Barcelona. Me encargaron que hiciera, si podía hacer 20 y tantas acuarelas, por supuesto, pinté 100 y pico, y me especializo, de hecho, en un tipo de acuarela, pinto pájaros.
Pinto pájaros exóticos o normales con unas acuarelas japonesas hace años. Entonces era una buena ocasión aquí en mi mismo estudio, con una mesa que pusimos en medio. Y ¿por qué hice eso? Porque pensar me era muy difícil, pensar me angustiaba, pero pintar no. Es interesante que los colores curen, ¿no? Pero yo creo que sí que lo hacen. Bueno, yo creo que la Biblia, ¿no? Desde la soledad de los profetas que se iban al desierto a la de Jesús en los 40 días que pasó junto al Mar Muerto en una cueva, hasta los esenios y distintas cofradías de los padres de la iglesia cristiana primitiva en el desierto, todo eso también forma un corpus que remite una y otra vez a la Biblia, que yo pienso que es la obra fundamental de la civilización occidental, para bien y para mal, ¿no? El Apocalipsis. Yo escribí una novela muy minoritaria que se llama Una piedrecita blanca sobre Juan, el supuesto autor del Apocalipsis, para contar cómo había sido escrito el Apocalipsis, que tiene veintitantos capítulos y poquísimas páginas, y ha sido usado por la Inquisición como un libro de persecución a los herejes, ha sido usado, todavía hoy es usado por sectas protestantes norteamericanas, intransigente, tiene un nivel de intransigencia, pero también tiene un nivel muy interesante de síntesis de lo que era el pensamiento, de lo que era la época bíblica, imagínate, entre un siglo antes del cristianismo y 2 siglos después, lo que se llama el periodo de la literatura apocalíptica. Y para lo cual tuve que leer y estudiar mucho la Biblia, y sigo pensando que sin la Biblia se caerían los monasterios, las catedrales que la ilustran, ¿no? Sin duda. Y después, por supuesto, los textos sagrados de la humanidad, las reflexiones sobre el yoga de Patanjali o el Tao Te Ching de los chinos, es decir, todos aquellos libros que hablan directamente al individuo y que aconsejan o reformulan la existencia humana en términos provechosos, pero que hay que estudiar y aprender. Bien, hay un pintor japonés del siglo XVII que yo admiro mucho. En general son mis pintores favoritos. Quizá porque también ellos abundaron en acuarela, pintaban sobre papel de arroz, sobre seda. Es todo lo contrario, la pintura china y japonesa es todo lo contrario del occidental. En primer lugar, el pincel. El pincel occidental es cónico, o en todo caso es rectangular. Y la pintura clásica occidental es el óleo y eventualmente una de las reencarnaciones modernas del óleo, que es el acrílico. Pero la pintura tradicional, hecha con pinceles de bambú sobre papel de arroz de los chinos y los japoneses, tiene otro tipo de pincel que no va de costado, sino que va en un sentido vertical para la caligrafía y la pintura, y en esencia se pinta con agua, tanto la témpera como la acuarela. Entonces, esta especie de liviandad, de delicadeza de los chinos y los japoneses, que yo quisiera asumir en mi propio trabajo, es lo que me llevó a estudiar los distintos maestros. Y hay un cuadro muy famoso que te aconsejo que busques y veas en la red, que se llama cormorán, que es un ave marina pescando. Entonces es un pájaro que mete la cabeza en el agua, la mitad está sumergida y es más clara que la parte de fuera, que es negra. Yo había escogido ese dibujo, ese grabado, pero como ese viene al lado de dos garzas que están en el agua, se ve que en la editorial confundieron o creyeron más óptimo emplear las dos garzas en la portada y no lo otro. Entonces, una vez hecha, yo ya no quise discutir, no quise. Pero bueno, me da la ocasión de utilizarla para alguna otra cosa, porque es muy bella. Te aconsejo que lo veas. Utamaro se llama el pintor.